En este video vamos a aprender a documentar una función que tenga varios ejemplos en su documentación. Vamos a crear una nueva función, además de las que ya tenemos creadas acá en la carpeta R, que son minmax, suma 3 y suma. Vamos a crear una nueva función. Voy a hacerlo rápidamente. Muy bien, ya tengo aquí la función creada, se llama la función promedio. Yo sé que hay una función básica en R que se encarga de hacer esto, pero aquí vamos a crear como ejemplo, como ilustración, esta función. Le ingreso un vector X, en la línea 2 se calcula el número de elementos de X, en la línea 3 se suman los elementos de X y se retorna en la línea 4 la suma dividido entre el número de elementos que tiene el objeto X. Vamos entonces a documentar esta función. Para documentarla vamos a hacer como siempre, Control-Shift-P para que se nos abra el cajón. Y vamos a elegir esta primera opción que es insertar comentarios a la función existente, que es esta que tenemos acá. Al hacer esto entonces aquí se nos abre toda esta documentación, voy a llenar los elementos de la función. Muy bien, ya tenemos documentada nuestra función, solo nos restaría colocar aquí los ejemplos, pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional como lo hemos hecho en los videos anteriores, sino que vamos a usar un archivo auxiliar. Es decir, los ejemplos no van a ir acá, sino van a ir en otro archivo auxiliar. ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué sería importante o por qué sería necesario? Bueno, a veces una función puede llegar a tener en los ejemplos muchas líneas y nos llenaría de demasiados elementos este archivo. Entonces, a veces es preferible que los ejemplos estén aparte y más bien los traemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo, simplemente vamos a usar la etiqueta @example, no examples como está aquí, se la voy a borrar. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a indicarle la carpeta donde van a estar guardados los ejemplos. A mí me gusta colocarle a esa carpeta este nombre. Y esta carpeta example va a contener todos los archivos .r con los ejemplos. Luego le voy a decir el nombre del archivo donde van a estar. En este caso lo voy a llamar así. Muy bien, entonces esto lo que quiere decir es que con la etiqueta @example sin la S que vaya a la carpeta de ejemplos, aún no existe esa carpeta, observen que no la tenemos construida, ahora la vamos a construir, y dentro de esa carpeta examples que busque un archivo que se llame examples-prom. Aún no existe, ya lo vamos a crear, y en ese sitio vamos a colocar, o en ese archivo vamos a colocar los ejemplos para esta función. Vamos entonces a crear la carpeta y luego vamos a crear el archivo examples-prom.r. Muy bien, ya creamos la carpeta examples, está aquí abajo, es donde vamos a guardar los ejemplos. Ahora vamos a abrir un nuevo archivo donde vamos a colocar los ejemplos para la función promedio. Y muy bien, ya tenemos entonces aquí nuestro archivo que se llama examples-promedio. Tenemos dos ejemplos. Podemos colocar tantos ejemplos como necesitemos. Al llenar este archivo de muchos ejemplos, lo que vamos a hacer es a nutrir la documentación del paquete, pero sin recargar este archivo que es donde tenemos la documentación principal. Entonces ahora vamos a chequear que nuestro archivo examples-prom quedó dentro de la carpeta examples. Aquí la tenemos, vamos a verificar y efectivamente aquí la tenemos. Vamos entonces a guardar todo, vamos a cargar todo, luego vamos a documentar todo. Entonces vamos a guardar, bueno, los archivos ya están guardados. Vamos a escribir aquí DevTools, load all. Listo, ahora vamos a documentar todo. Ya quedó documentado. Vamos a consultar la documentación de esta nueva función. Vamos a dar un Enter. Y aquí tenemos entonces la documentación. Vemos que la función promedio pertenece al paquete mipack. Aquí está la descripción que le colocamos, la información del único argumento que tiene, el valor que entrega. Y aquí tenemos los dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. De esta manera podemos documentar funciones y enriquecerlas con muchos ejemplos, pero sin saturar el archivo inicial. Antes de continuar, vamos a agregar una instrucción al archivo r-build-ignore. Vamos a buscarlo.
La utilidad de esta función es que cuando construyamos el paquete se debe ignorar esta carpeta de examples porque no es una carpeta usual, sino fue una carpeta que nosotros creamos para guardar los ejemplos. Ya guardamos este archivo y ahora sí vamos a chequear si nuestro paquete está bien construido. Lo hacemos de la forma tradicional, check package. Tenemos 0 notas, 0 warning, 0 errores, significa que el paquete está bien construido. No debemos olvidar que debemos comentar y subir todos estos cambios a Git, entonces voy a hacerlo. Comentamos, cerramos, hacemos un push, cerramos y vamos a verificar en GitHub. Aquí tengo el paquete, vamos a refrescar y aquí nos aparece que justamente hace unos cuantos segundos ya tenemos un nuevo ejemplo. Aquí tenemos el comentario, eso quiere decir que ya está la función. Vamos a verificar y aquí justamente tenemos la función que acabamos de crear, promedio. Y aquí tenemos la función, pero los ejemplos no están recargando la documentación. Espero que lo puedan aplicar en la creación de sus propias funciones.